Imagina un mundo donde el gobierno decide lo que te puedes poner, lo que puedes comer, pensar, leer e incluso qué emociones puedes sentir. Un mundo donde tu valor como persona depende únicamente de tu utilidad para el sistema. Un mundo donde la violencia se convierte en entretenimiento, donde la desigualdad es parte de la estructura social y donde las personas aceptan cosas terribles simplemente porque les han enseñado que es lo normal. Lo más aterrador de todos estos mundos no es que sean imposibles, es que nacen de problemas que ya existen en nuestra sociedad. Y esa es la razón por que las distopías nos llaman tanto la atención, porque no están hablando de futuros imaginarios, hablan del presente. Una distopía no es solo una historia sobre un mundo destruido por una sociedad corrompida. Es una pregunta. ¿Qué pasaría si lleváramos nuestras ideas, nuestros sistemas, nuestros problemas actuales hasta sus últimas consecuencias? Y precisamente por eso la distopía se ha convertido en una de las herramientas más poderosas de crítica social y política dentro de la literatura. Pero para entender por qué este género funciona tan bien, primero tenemos que hacernos un par de preguntas. ¿Qué es exactamente una distopía? La palabra distopía proviene del griego. Está formada por el prefijo dis, que significa malo, difícil o defectuoso. Y topos, que significa lugar, literalmente podría traducirse a mal lugar. Literalmente es el concepto contrario a la utopía. Utopía imagina un mundo donde todo funciona de manera correcta. Una distopía muestra lo que ocurre cuando los problemas de una sociedad se llevan al extremo. Y probablemente sigas sin entender realmente lo que es distopía cuando no solamente está reflejado en libros. Uno de los ejemplos más populares también es la serie Black Mirror en Netflix. Pero eso es otro tema porque esa habla un poquito más como de nuestra relación con la tecnología y todo esto. El género toma problemas que ya existen en nuestra sociedad, como la desigualdad, la vigilancia, la opresión, el control político o la deshumanización, y los exagera mostrándonos sus consecuencias. Pero la intención de la distopía no es simplemente crear un mundo oscuro por puro entretenimiento, es hacernos reflexionar por el nuestro. Perdón, me emociono. Aunque existen antecedentes de sociedades distópicas en la literatura, una de las obras más importantes para la consolidación de este género fue Un mundo feliz por Aldous Huxley, publicada en 1932. En esta novela, la humanidad vive en esta utopía. No existen guerras, las personas tienen estabilidad y la mayoría parecen vivir felices. Pero esta felicidad viene con un precio. Desde su nacimiento, las personas son condicionadas a cumplir una función específica dentro del sistema. No cuestionan su realidad y cualquier emoción negativa puede eliminarse con una droga llamada Soma. La sociedad creada por Huxley no controla a las personas únicamente mediante el miedo, los controla mediante la comodidad. Y ahí es donde surge una pregunta muchísimo más interesante. ¿Qué pasa cuando una sociedad está dispuesta a renunciar a su libertad a cambio de sentirse cómoda? Huxley estaba haciendo una crítica a una sociedad cada vez más enfocada en el consumo, la producción y a la idea de que el bienestar significa evitar cualquier tipo de incomodidad. La novela nos muestra que la opresión no necesariamente se ve de manera violenta. Algunos pueden llegar a querer presentarse como una solución. Y desde entonces la literatura distópica ha funcionado como un espejo de nuestra realidad. Pero no un espejo que refleja exactamente la realidad, sino un espejo que exagera para que podamos verla con mayor claridad. Y uno de los mejores ejemplos de esto es El cuento de la criada por Margaret Atwood. ¿Cómo te amo? ¡Qué gran libro! La novela nos presenta una república llamada Gilead, que fue construida en lo que quedaba de Estados Unidos. Y bueno, aquí se forma un régimen teocrático donde las mujeres han perdido prácticamente todos los derechos. No pueden trabajar, no pueden leer, no pueden escribir, no tienen control incluso de sus propios cuerpos. Ni siquiera tienen derecho a un nombre propio. Su valor dentro de la sociedad está determinado principalmente por su capacidad reproductiva. Lo más perturbador de esta historia es que aunque parece un mundo externo completamente loco, Margaret Atwood no construyó una sociedad completamente imposible, ya que Margaret Atwood se puso como regla no utilizar nada que no haya pasado ya en la historia. Tomó ideas directamente de acontecimientos históricos relacionados con el control de las mujeres, la religión y el poder político, y los llevó a un escenario extremo en donde podemos observar las posibles consecuencias. El cuento de la criada es una crítica de cómo los derechos, sobre todo el de las mujeres, pueden desaparecer cuando una sociedad deja de cuestionar quiénes tienen el poder. Porque uno de los mensajes más importantes de la novela es que las libertades no suelen desaparecer de un día a otro. Primero se normalizan en pequeños cambios. Aquí empezó con quitándole la cuenta de banco a las mujeres, no dejando que salieran sin sus esposos. Después de ciertas restricciones comienzas a pensar que es normal, que son aceptables. Y poco a poco aquello que antes parecía imposible se vuelve tu realidad.
Otro ejemplo fundamental de esto es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Tengo todo un video hablando de por qué esta es la mejor saga juvenil que existe. Si quieren ir a verlo, les dejo el link abajo. Aunque muchas personas conocen este libro como solo otra historia juvenil de acción y romance, en realidad es una crítica política sobre la desigualdad, el poder y los medios de comunicación. La nación de Panem está dividida en una capital extremadamente rica y distritos que viven en pobreza y explotación. Cada año los jóvenes son obligados a participar en un evento televisado en donde tienen que pelear hasta la muerte, con el fin de entretener al Capitolio. Pero lo más importante de esta historia no es la violencia, es la forma en la que esa violencia se convierte en un espectáculo. Collins critica una sociedad donde el sufrimiento de otros puede convertirse en un entretenimiento mientras exista una audiencia dispuesta a verlo. ¡Uy! Se me puso la piel chinita. Obviamente esto te pone a cuestionar, ¿no? ¿Cuántas veces observamos el dolor ajeno como si fuera nuestro entretenimiento? La novela te obliga a pensar en tu propia relación con los medios de comunicación y con lo que consume. La desigualdad, la manera en la que ciertas tragedias reciben atención mientras otras son ignoradas. Y finalmente tenemos una de las distopías más impactantes, Cadáver exquisito por Agustina Basterrica. La novela nos habla de un mundo en donde un virus ha hecho que los animales sean peligrosos de consumir para los humanos. Y como consecuencia, la sociedad legaliza el consumo de seres humanos. Ya desde la premisa es simplemente brutal. Pero lo más aterrador de la historia no es solamente imaginar un mundo donde algo así ocurre. Lo verdaderamente perturbador de este libro es observar cómo una sociedad puede llegar a aceptar una atrocidad cuando existe un sistema que está dispuesto a justificarla. Basterrica explora la forma en la que el lenguaje puede utilizarse para quitar la humanidad. Las personas dejan de ser vistas como personas y empiezan a ser vistas como producto. Antes de que exista una gran violencia, muchas veces primero existe una deshumanización. Cadáver exquisito cuestiona nuestra relación con el consumo, la explotación, nuestra capacidad de aceptar injusticias cuando estas forman parte de nuestra comodidad. Y esta es la característica más interesante de una distopía. Es que no intenta decirnos exactamente cómo podría verse el futuro. Intenta mostrarnos lo que podría ocurrir si seguimos ignorando nuestro presente. Cuando George Orwell escribió 1984, hablaba sobre vigilancia, manipulación, información y control de verdad. Cuando Aldous Huxley escribió Un Mundo Feliz, cuestionaba una sociedad obsesionada con la comodidad y el placer inmediato. Cuando Margaret Atwood escribió El cuento de la criada, reflexionaba sobre el poder y el control de los cuerpos en las mujeres. Cuando Susan Collins escribió Los Juegos del Hambre, ella estaba criticando la desigualdad y la transformación del sufrimiento en espectáculo. Y cuando Agustina Basterrica escribió Cadáver exquisito, por Dios, estaba explorando la deshumanización y la normalización de la violencia. Todas estas historias ocurren en mundos inventados, pero todas hablan de nuestra realidad. Porque, como dije, las mejores distopías no son aquellas que imaginan mundos imposibles. Son aquellas que nos hacen reconocer nuestros propios comportamientos dentro de estos mundos ficticios. Nos obligan a preguntarnos qué estamos aceptando, qué estamos ignorando y qué tipo de sociedad estamos construyendo. Porque leer una distopía no significa escapar de una realidad. Significa observar nuestra realidad desde una nueva perspectiva. La literatura no solo sirve para entretenernos, también sirve para cuestionarnos, para analizar el mundo que nos rodea, para estar conscientes, para imaginar qué podemos cambiar. Porque los libros no existen aislados de la sociedad de la que nacen. Hablan de nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Y por eso, leer sí es político.